Asociación Atacameña de Regantes del Río Vilama, la presidenta señora Juana Corante. Señora presidenta, miembros de la comisión, todos los presentes, buenos días. Mi nombre es Juana Corante Medalla, represento a Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río Vilama. Nuestra asociación está formada por el 90 socios, del cual 99% somos atacameños. Nuestras actividades, la agricultura es, como en todas partes, un trabajo de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. En nuestro caso, por el clima desértico, también aún lo es más por el tema de los climas, los factores propios de la naturaleza. Nuestra asamblea lo realizamos mes por medio, en la cual asistimos solamente los socios atacameños. También tenemos un celador que se encarga del tema del horario de los riegos. El agua también para nosotros es bastante preocupante en los tiempos de lluvia, porque ahí las crecidas del río nos afectan mucho por el tema de que el río se desborda y arrastra muchas piedras, tierra, todo, en el cual se debe cortar el agua y dejarla hacia un lado porque esa agua no nos sirve para el riego, además se estanca todo. En cuanto a la reforma del Código de Agua, para nosotros uno de los puntos preocupantes se refiere nosotros funcionamos como Asociación Indígena de Regantes, estamos reconocidos por la ley indígena, pero nos preocupa que no se incluya en esta reforma como asociaciones de regantes indígenas. Esa es nuestra preocupación en cuanto a la reforma del Código. Eso es decirles que, el río Vilama tiene hartos, está formado por los ríos que, como les digo, que a veces es problema para nosotros el agua en general, porque en tiempos de verano tenemos que reducir el tiempo de riego y ahí son pocas en realidad lo que se pueda cultivar por el tema del agua, o sea, el contenido de las aguas, que contiene muchos minerales, boro. Nosotros cultivamos el alfalfa, el maíz, el trigo, que son esos productos que los que más se pueden utilizar con estas aguas. Tenemos alguna inquietud de que alguna vez podamos desalinizar un poco estas aguas para poder tener otro tipo de cultivo como hortalizas, verduras. Esas son una de nuestras inquietudes. Eso, señora presidenta y la comisión, no sé si estoy en el tiempo. Muchas gracias por estar acá en esta sesión. ¿Estoy en el tiempo? Adelante, puede utilizarla. ¿Marcela Ramos? ¿Marcela? Buenos días, adelante. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta y miembros de la comisión. Mi nombre es Marcela Ramos, yo soy presidenta de la Asociación de Regantes del Río San Pedro, en San Pedro de Atacama. Nuestra asociación tiene alrededor de 900 socios, algo similar a lo que dijo la señora Juana acá presente. Son asociaciones indígenas, las cuales reconocidas por la ley indígena. En el artículo 2 de nuestros estatutos, el objetivo es tomar las aguas del río San Pedro, repartirlas entre todos los regantes, construir, explorar, conservar y mejorar las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarios para su aprovechamiento común. Para el pueblo atacameño, el agua es el elemento central de la vida, fundamental para el desarrollo de nuestra pequeña agricultura de subsistencia, para nuestra cultura y tradiciones ancestrales, y así lo reconoce la ley indígena en su artículo 64, que establece el deber del Estado de proteger especialmente las aguas de los pueblos aymaras y atacameños, dada la condición que vivimos en el desierto más árido del mundo. Por tanto, esto sumando lo expuesto por la señora Juana acá presente, es muy importante que la voz del pueblo sea escuchada. Es necesario mencionar además que estaremos presentando al Congreso dentro de los próximos días la solicitud de consulta indígena sobre este proyecto de la ley y esperamos nos puedan apoyar. Sobre el proyecto de reforma, como Asociación del Río San Pedro, también valoramos que el proyecto considere a los pueblos indígenas en distintos artículos. Yo quisiera destacar, sin embargo, un punto central,
que queda fuera de este proyecto de reforma. La reforma contempla agregar el artículo 5 bis, el que establece las diversas funciones del agua, señalando que el agua debe tener funciones de subsistencia, que garantiza el uso de consumo humano, preservación ecosistema y productivas. Todo esto es especialmente preocupante porque no se contempla el uso ancestral dentro de la clasificación otorgada por este artículo, y eso implica dejarlo fuera de todas las categorías de uso que dispone el Código de Aguas, con posterioridad a la reforma, ya que no es un uso previamente de subsistencia o preservación ecológica o productivo, pese a tener características de todas ellas. Al no categorizar el uso ancestral, no podremos competir con los demás usos, que tendrán grados de priorización, lo que puede incentivar que se desestimen cada vez que existe un conflicto de derechos. Esto tiene especial importancia si concebimos derechos ancestrales que deben ser regularizados en virtud de la nueva norma. Esto además tendrá efecto para el artículo 6 bis, sobre la extinción de derechos por no uso, ya que el no uso, entendido como una extracción en el sentido que señala el Código y su reforma, es un aspecto importante del uso ancestral debido a su dimensión cosmovisión andina, lo cual queda completamente desprotegido. Por lo tanto, nuestra sugerencia va encaminado y considerando el uso ancestral para efectos de otorgamiento, limitación, extinción de los derechos de aprovechamiento de agua, entre otras materias. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta, por escucharme y a todos los presentes. Me gustaría, los ríos de ustedes también tienen junta de vigilancia, ¿no es cierto? No, nosotros estamos inscritos en conjunto como asociación indígena. Somos todos los indígenas de San Pedro dueños del agua. ¿Y cómo se reparten las aguas? ¿Quién toma la decisión de decir, mira, esta agua va para este, llamemos agricultor, esta para este otro agricultor? Nosotros tenemos un celador donde nosotros tenemos una medición de 870 litros por segundo que fueron otorgados, pero hoy día tenemos 400 litros por segundo. Y de esos 400 nosotros tomamos el hectareaje y lo dividimos. Por lo tanto, por ejemplo, regamos 2 horas por hectárea, pero no alcanzamos a regar el hectareaje, estamos regando yo creo que el 25% de cada hectárea. Allá. ¿Tampoco tienen la posibilidad de hacer embalses, de embalsar el agua de ustedes? Existe la posibilidad, pero nos condicionan a tener una junta de vigilancia y nosotros no queremos dejar esta título de agua como indígena. Pero igual el hecho de que tengan una junta de vigilancia no les quita el lugar a que siga manteniendo la forma de administrar, ¿no? Sí, pero en la última proposición que nos hicieron fue eso, que teníamos que dejar nuestra asociación indígena y tener una junta de vigilancia como el agua vuelve al Estado, una cosa así. Y eso nosotros no queremos porque es la única forma que, por el hecho de haber muchas mineras cerca, nosotros tenemos que proteger y la única forma de proteger es que sea como título de asociación indígena. Siempre hemos funcionado así como tal, como asociaciones. Ya. O sea, salen perjudicados por esta razón, porque yo siento que hay un perjuicio, porque el embalsar el agua solamente les genera a ustedes ahí la certeza de riego. Pero nos quita el derecho. Claro, es un tema, pero ¿eso es un tema de legalidad o un tema de una imposición producto de alguna normativa, de alguna exigencia de la autoridad de turno? Puede ser un tema de exigencia de turno, no sabemos. Ya. Está solicitando la palabra el asesor del ministro. Adelante, señor Merecer. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, quisiera consultarle a la expositora acerca de cuál es la naturaleza o cuáles son los derechos que ellos como comunidad poseen sobre ese río y si pudiera ser un poco más específica acerca de cuáles son los inconvenientes que ella ve en la incorporación de esta comunidad con los derechos que posee a la respectiva Junta de Vigilancia. Permiso, muchas gracias, Presidenta. El tema es que la asociación indígena tiene derechos que son colectivos como asociación, no derechos privados individualizados como son los derechos del Código de Aguas. Luego, la protección de ese derecho colectivo requiere de esa organización colectiva y la construcción de un embalse, en este caso, supeditada a la existencia de una junta de vigilancia, significaría dividir ese derecho colectivo entre quienes actualmente están en la comunidad.
lo cual desprotege al agua en sí misma, porque ya la transferencia de esas aguas no dependería del colectivo, sino que dependería de cada una de las personas que tiene un derecho de aguas, lo cual probablemente provocaría lo que ha provocado en otros lugares, que es transferencias a mineras y pérdida de valor de lo colectivo. Adelante. Gracias, Presidenta. Insisto en la consulta porque el hecho de que el titular de un derecho de aprovechamiento de agua sea una persona individualmente considerada o sean varias constituidas en una comunidad no obsta a que, primero, ese derecho se encuentre debidamente inscrito y, segundo, a participar con esos derechos, con todos los derechos políticos, entre comillas, que le corresponden dentro de la respectiva Junta de Vigilancia. Y, por cierto, al momento de que un regante aporta los derechos de aprovechamiento de aguas que posee para efectos de llenar un embalse, no hay ninguna dejación o privación de ese derecho. Antes, al contrario, los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas con los cuales un embalse se llena, obviamente que están en el primer lugar de la lista al momento de ocupar esa agua así embalsada. Bueno, sí, puede ser importante un embalse, o sea, de todas maneras nos serviría. Pero bueno, hasta ahora, como le digo, hemos funcionado solamente como asociaciones de regantes. Ahí también entra mucho el tema de los costos. Ahí nuestra asociación se autofinancia solamente con los aportes que hacen los socios. Entonces estamos muy carentes en cuanto a recursos económicos. De repente nos salen algunos proyectos, pero no es suficiente. O sea, también hemos pensado de esa forma, pero sí que se nos quite ese término de regantes, o sea, como asociación, como hemos funcionado hasta ahora. O sea, también aquí, en esta parte, entra también la parte económica, de los costos. Me parece que lo que dice el abogado acá tiene mucha razón. Ustedes no van a perder nunca su condición. El tema de embalsar, el hacer un proyecto de embalse como agrupación, como asociación, como pueblo, tiene la misma validez para el Estado de Chile de hacer la inversión. La inversión siempre la hace el Estado. A veces igual se le pide que los regantes coloquen algo de recursos, pero lo importante es que si ustedes tienen una cantidad importante de hectáreas donde la inversión pública se justifique, yo creo que no hay ningún problema que se estudie la opción de hacer un embalse. Yo no sé cuántas son las hectáreas que ustedes riegan. Tenemos alrededor de 235 hectáreas que están divididos en sectores. Tenemos sectores de Vilama, Huatín, Vilama, Alambrado, que son sectores más pequeños. Después vendría Poconche, Turlorbeter, que son sectores más grandes. Perdón, y en la cantidad de los 235 hectáreas, ¿cuántos agricultores son? 90 más o menos, Ya. sí. Sí, eso es lo que somos. Somos en realidad una agrupación más pequeña que el río San Pedro. Bueno, se considera que también el río Vilama son aguas ancestrales. Anteriormente esa agua era la fuente de vida de todos nuestros antepasados. Se consumía desde el consumo humano para todas las necesidades en realidad. Entonces, claro, nosotros no nos cerramos a eso, porque de todas maneras igual en los tiempos malos tenemos escasez de agua y también nos perjudica bastante en los temas de las siembras, de los cultivos. El choclo, la alfalfa, cuando se tiene que cortar el agua por el tema de los desbordes del río. Eso en realidad nosotros sí tenemos contemplado de alguna manera tener un tipo de embalse así para estos tiempos. Para la seguridad. Y Sí. en caso de ustedes, ¿cuántas hectáreas y cuántos regantes? Nosotros tenemos alrededor de 1.200 hectáreas, 900 regantes aproximadamente. Y sí, efectivamente ha sido el sueño de nuestros abuelos de tener un tranque o un embalse, algo que podamos entregar un agua de un caudal medido, pero eso ha sido, no hemos podido avanzar por el tema, quizás pensamos nosotros que es por el hecho de ser asociaciones indígenas. Y lo otro, si ustedes tienen la posibilidad de tener certeza de riego, o sea, embalse, ¿pueden crecer en hectáreas de producción? Sí, podemos crecer. Interesante, ¿eh? Eso es cierto. Me había pedido la palabra señor Meneses.
Quizá los problemas que plantean las comunidades presentes, Presidenta, pueden ser materia de un análisis un poco más extenso y que no son como para tratarlos acá. Pero quiero dejar extendida una invitación para que se acerquen al Ministerio o a INDAP, quien a través de sus PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena específicamente, se hacen cargo de, entre otras cosas, algunos problemas que puedan tener estas comunidades, como por ejemplo aquellos proyectos asociativos a los cuales puedan concursar en convenio con la Comisión Nacional de Riego. Así que las puertas están abiertas para recibirlo. Yo le agradezco la respuesta y solo comentarles que yo vengo de una región que es la Araucanía, en donde esta situación es ampliamente discutida y tengo la suerte de conocer 2 proyectos asociativos de tranques, de comunidades indígenas, en donde efectivamente a través de los recursos de obras públicas, en el fondo han podido ellos contar con un agua para riego, para producción principalmente de berry. Entonces también queda la invitación para que poder conversar con ustedes y quizás poder conocer experiencias que han permitido que esta comunidad siga manteniendo, como ustedes bien dicen, esta agua comunitaria, pero que el gobierno invierta en ellas para que ustedes puedan mejorar su calidad de vida y aumentar la productividad y por tanto los ingresos. Así que eso, y darle la palabra, y después de la señora Rincón le damos la palabra a la abogada. Gracias, Presidenta. Del planteamiento que hace la señora Marcela Ramos, uno queda con la preocupación o con la sensación, y me gustaría que lo pudiéramos despejar, de que lo que ellos ven en esta normativa es que ellos pierden derechos y que obviamente eso es lo que quieren que se garantice. Y que van además a hacer una presentación al Parlamento para que se haga consulta indígena. Y no me quiero quedar con la sensación de que la respuesta del asesor del ministro de que los van a atender es sacarlos del ámbito legislativo para atenderlos y que no sepamos qué pasa con lo que nosotros tenemos que responder, que es garantizar que su condición actual no se vea afectada por la legislación que estamos abordando en este Parlamento y que además demos cumplimiento a los compromisos internacionales que tenemos con el 169. Porque lo peor que nos puede pasar es que entremos en una precariedad desde el punto de vista legislativo, tanto respecto de lo que ellos tienen hoy día como respecto de los compromisos internacionales. Y eso no significa que el Ministerio no cumpla con su labor, obviamente, de responder a las aprehensiones, consultas y lineamientos generales de atención a los programas, líneas y acciones regulares del Ministerio con todas las comunidades, sean o no sean indígenas. Y a mí eso me gustaría que haya constancia en la Comisión Presidenta. O sea, los temas legislativos son legislativos, se tratan aquí y el Ministerio da cuenta y responde aquí. Y los temas ordinarios y de programas y atenciones, obviamente lo hace dentro de su ámbito y competencia, y me parece maravilloso y fantástico que tengan además atención preferente estos y todos los grupos. Pero me gustaría que nosotros sepamos qué es lo que pasa y cuáles son las respuestas a las consultas específicas que la señora Marcela Ramos ha hecho en esta sesión, porque creo que es de verdad pertinente. Y nosotros no podemos caer, ¿no es cierto?, en una legislación que empeore las condiciones que ellos tienen hoy día con la normativa actual. Yo les doy la excusa a ustedes y a todos los demás. Tengo hora al médico, a la 1 estoy con una jaqueca que me está matando y he estado vomitando desde las 5 de la mañana, entonces me voy a tener que retirar. Pero hago presente el tema a efecto de que podamos resguardar los derechos de ellos y de todos los demás. Vamos a hacer, yo creo, probablemente una sesión especial dedicada solamente a ver, digamos, hacer un análisis comparativo entre lo que es el 169 y cómo afecta esta nueva ley a los pueblos indígenas, porque evidentemente es un tema que hay que conversar y que hay que zanjar, porque hay muchos capítulos de la ley que efectivamente lo contemplan. Pero si hay alguna cosa que efectivamente se pueda mejorar, estamos muy disponibles. Gracias, Presidenta. Presidenta, lo que yo entiendo de la presentación que han realizado es que se podría generar un impacto no solo en el derecho, sino que en la naturaleza del derecho que tienen los pueblos indígenas, sobre todo cuando hablamos de derechos ancestrales.
que no se resuelve a través de la mantención de titularidad. Hay problema con el audio, parece. Sí. De titularidad individualmente considerada. Porque efectivamente se podría tomar a quienes son hoy día parte del colectivo, establecer derechos de carácter individual que podrían ser transados, vendidos conforme a la naturaleza de la regulación que existe en el Código de Agua. Y eso estaría afectando el sentido por el cual estos derechos de agua se administran colectivamente. Yo entiendo que ese es el punto que ha sido planteado. Y me parece, por tanto, que no es un tema formal, es un tema bien sustantivo, porque estamos hablando de un derecho que tiene un origen ancestral, que tiene que ver con una naturaleza distinta de la regulación ordinaria que establece el Código de Agua y también a las modificaciones que estamos debatiendo. Y en ese contexto, obviamente, me parece que es pertinente echarle un vistazo a si corresponde la realización de una consulta indígena conforme al convenio 169 de la OIT. Ese entiendo que es el sentido de lo que ustedes plantearon. Continuamos entonces por ONG FIMA, apoyo y asesoría jurídica para las asociaciones atacapeñas de regantes del río San Pedro y del río Vilama. El director ejecutivo, señor Ezio Costa. Muchas gracias, señora presidenta, honorables senadores y senadoras. Bueno, hay que entender que la reforma al Código de Agua, yo me voy a referir en términos generales a las cuestiones ambientales que están contenidas en la reforma. Y hay que entender que la reforma se produce en un contexto que ustedes saben, que es de los grandes desafíos que la naturaleza y nosotros mismos nos hemos impuesto a propósito de la escasez principalmente de agua y la escasez futura, sobre todo, de agua en nuestro país. Entonces, esa existencia de esta escasez, estos problemas, nos pone frente a tres desafíos, creo yo, que son los principales. Un desafío que es material, vale decir, no hay agua, hay menos agua de la que había antes. Eso es por las sequías, por el cambio climático, por la sobreexplotación y una serie de causales. Un segundo desafío que es más normativo, que tiene que ver con el acceso y la disponibilidad de agua, en términos jurídicos y en términos materiales, pero sobre todo en términos jurídicos. Eso se está de alguna manera abordando con la incorporación del derecho humano al agua, es fundamental, eso entiendo yo que hay acuerdo entre todos los sectores políticos de lo fundamental que es incorporar este derecho humano. Pero hay todavía otorgamiento excesivo de derechos, hay todavía falta de información sobre los derechos, informes del Banco Mundial sobre ambas cosas que ustedes habrán visto en otras sesiones, que nos dicen que no tenemos idea, básicamente, de cuántos son los derechos y quiénes los tienen. Y eso nos tiene frente a ciertos problemas. Pero la cuestión que nos tiene que mover hoy, y esto es lo que nosotros queremos plantearles, es que para que existan los derechos de agua, primero que nada tienen que existir caudales, tienen que existir cauces, tienen que existir ríos, tienen que existir acuíferos. Y la existencia del agua, que es una cuestión que hasta hace muy poco tiempo se daba por hecha, como un recurso natural renovable, hoy en día está puesta en duda por la ciencia. No es un recurso natural renovable en todos los casos. Es un recurso que a veces no se renueva. Y no se renueva precisamente porque para que se renueve el agua en un cauce, se requiere que haya un ecosistema funcionando adecuadamente alrededor. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad Austral que dicen cuando hay en la parte alta de una cuenca un bosque nativo, entonces la cuenca tiene un 20% más de agua que si ese bosque nativo no está. Y eso tiene que ver con el funcionamiento y la sincronía y el equilibrio que existe entre el medio ambiente, el ecosistema y el agua propiamente tal. Que es evidente, ¿no? Los árboles dependen, los animales, nosotros mismos dependemos del agua, pero también el agua, la existencia de estos cauces que vamos a explotar, depende de que todo el resto esté funcionando. Y en ese sentido, entonces, hay algunas disposiciones del Código que son fundamentales para nosotros y para esta línea de pensamiento. Por supuesto, el caudal ecológico. Y el caudal ecológico hoy está definido en el artículo 129 bis 1, que está en la reforma. La discusión ha llevado a que exista caudal ecológico hoy solo considerado para las aguas que están dentro de, bueno, para los derechos nuevos que se otorgan y para las aguas que están dentro de ciertas áreas puestas bajo protección oficial. Cuestión que es un mínimo, digamos, el proteger el agua dentro de las áreas puestas bajo protección oficial es una cuestión que ya está en los tratados internacionales, no es realmente un avance en términos de protección del ecosistema y por lo tanto de protección del agua. Y poner la obligación del caudal ecológico sobre los derechos nuevos, y ustedes lo saben, honorables senadores y senadoras, es
una quimera, no hay derechos nuevos, no van a haber derechos nuevos. Hay muy pocos litros todavía no concedidos y por lo tanto creer que una norma que opera solo para los derechos nuevos va a tener alguna función en la protección del ecosistema es, digamos, es poco probable, no tiene un sustento material suficiente. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se reponga el caudal ecológico para todos los derechos. Y este caudal ecológico para todos los derechos está apoyado no solamente en la idea de la necesidad de proteger el medio ambiente para proteger a su vez el agua. Cuestión además que está muy enraizada en la lógica del pequeño agricultor en Chile también. Hay una lógica de justicia intergeneracional, de mantención de la tierra en un estado de funcionamiento, de la tierra que ocupamos para la agricultura y de la tierra como planeta también, de mantención de este planeta y de mantención de la tierra para que nuestros hijos la puedan usar. El agricultor chileno es una persona que en general ha estado muy ligada a la tierra, eso es evidente, pero que también está muy ligada a esta idea de dejarle a sus hijos una tierra que funcione. Y que esa tierra funcione depende de que el agua funcione, y que el agua funcione depende que el ecosistema que rodea los cauces funcione adecuadamente. Y por lo tanto, tener un caudal ecológico mínimo, que además sería una obligación para todos los derechos en una proporción de ellos, nos parece que es fundamental. Es parte también de la función social de la propiedad que se supone que se tiene sobre estos derechos de agua. Es parte también de la naturaleza propia del agua como bien nacional de uso público, como este bien que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, como dice nuestra Constitución, y que para que siga siendo común a todos los hombres y mujeres debemos mantenerla en cierto estado. Eso entonces sobre el caudal ecológico, y la propuesta es de reponer el caudal ecológico para todos los derechos. Luego queremos apoyar ciertas disposiciones que están teniendo esta reforma respecto de la caducidad de los derechos. Creemos que es importante que el Estado sea capaz de caducar algunos derechos cuando, por ejemplo, dice el artículo 5 bis, la autoridad esté cumpliendo con su deber de velar por la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. No hay duda de que el sistema que tenemos de derechos de agua es un sistema construido para un uso eficiente del agua. Y ese es un objetivo público que puede ser valorable, pero puede ser valorable en la medida que ese uso eficiente no sea en desmedro de los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto del derecho humano al agua, del derecho al medio ambiente y de este derecho como nación que tenemos, que es de mantener a nuestro medio ambiente, a nuestro territorio en un estado de funcionamiento hacia el futuro. En ese mismo sentido, queremos proponer y solicitar una modificación en el artículo 314, que es sobre los decretos de sequía. El artículo 314 le da una facultad discrecional al presidente de la República para decretar la sequía cuando la Dirección General de Aguas así se lo solicite mediante una serie de informes que tenga que hacer. Creemos nosotros que esa potestad del presidente no debiera ser discrecional, debiera estar obligado a decretar la sequía cuando estén los argumentos técnicos que la propia DGA debe levantar. Por último, tenemos una aprehensión y queremos manifestársela a ustedes por una modificación que se está haciendo al artículo 132 sobre la oposición a la solicitud de derechos de aguas. Hoy en día el artículo 132 permite a cualquier tercero oponerse a una solicitud de derechos de aguas, cuestión que es fundamental para la protección de los territorios. La nueva norma dejaría esa oposición solamente a quienes ya tienen derechos de aguas. Solo el que tiene derechos de agua podría oponerse a una nueva solicitud de derechos de agua, y nos parece que eso es desmejorar una protección que ya existía de los territorios, al minimizar la posibilidad de que exista una oposición. El agua, aunque sea mirada como un recurso natural y sea mirada como un recurso privado, de todas maneras va a condicionar la vida de todos los demás personas que habitan en una cuenca. Y por lo tanto, debiera ser posible para cualquier otra persona que habite una cuenca, aunque no tenga un derecho de agua, oponerse cuando existe una solicitud que está más allá de lo debido, digamos, o que tiene alguna ilegalidad. Todo esto, honorables senadores y senadoras, nos parece a nosotros que funciona y trabaja en función de la seguridad jurídica. Creemos que exista un caudal ecológico, que exista una posibilidad mayor de que los cauces y los acuíferos se mantengan funcionando adecuadamente por un tiempo más largo, sobre todo frente a las
grandes desafíos que nos impone el cambio climático y por lo tanto los cambios que van a haber en las cuencas, funciona para que las personas que hoy tienen derechos de agua tengan efectivamente alguna certeza de que esos derechos de agua van a ser utilizables en el futuro. El derecho de agua como derecho de papel tampoco le sirve mucho a nadie. El agricultor lo que necesita es el agua para regar su campo. La persona necesita el agua para vivir, la industria necesita el agua para hacer sus procesos. Y por lo tanto, más que solo cautelar la seguridad jurídica del derecho de agua como construcción jurídica a su vez, hay que cautelar la seguridad real de esa agua, que esa agua se siga produciendo. Y eso requiere de protección ambiental. Me voy a detener, si me permite, señora presidenta, un minuto solamente para hacer algunos comentarios sobre la presentación del profesor Vergara, que lamentablemente nos abandonó. Me entiendo que estaba apurado. No es materia de esta reforma al Código de Aguas actual, efectivamente, lo institucional. Sí hay una solicitud que hizo la senadora Allende y la Comisión de Recursos Hídricos relativa a la creación de una subsecretaría de aguas. Hay una discusión paralela sobre institucionalidad de aguas. En principio, a mí me parece una buena idea que exista una agencia independiente. Es muy difícil desde un punto de vista jurídico la creación de una agencia independiente. Hay bastante material bibliográfico sobre ello. No comparto la idea de que exista un tribunal de aguas. Pasarle las competencias al tribunal ambiental podría ser una mejor idea. Idealmente debieran haber tribunales contenciosos administrativos generales. Eso además lo dijo también la Corte Suprema hace muy poco. Ojalá que esa reforma exista. Pero quiero hacer hincapié en una cuestión súper importante. Generalmente los problemas de fondo de recursos naturales y de medio ambiente en Chile se resuelven con instituciones y no con normas de fondo. Y acá, al revés, estamos hablando de normas de fondo. Lo que se está discutiendo en esta comisión es muchísimo más importante que la creación o no creación de una agencia en el futuro, a pesar de que eso también puede ser un tema interesante de discutir. Eso es todo. Muchas gracias, señora presidenta, honorables senadores. Gracias a ti. No sé si hay intervención de los senadores o seguimos con el próximo expositor.